Vamos a orar, vamos a continuar con esta serie de enseñanza acerca de lo que es hogares cristianos. Necesitamos nosotros fundamentar nuestras vidas y nuestros hogares en la roca que es Cristo Jesús. Y yo sé que no es fácil, porque a ningún padre y ninguna madre nos está resultando fácil, sino que sabemos que vivimos en un mundo difícil y poder llevar adelante y sobrellevar todas las cosas que nuestro Señor quiere que hagamos como hijos de Dios no es fácil en un mundo que nos toca vivir. Por esa razón vamos a orar y vamos a ponernos todos en las manos del único que puede transformar la realidad que nosotros vivimos. El único que puede en nosotros obrar ese milagro de ver transformada nuestra familia como Cristo quiere que sea nuestra familia. Por eso, mis amados hermanos, les pido que en el Espíritu oremos y le pidamos al Señor que hoy nos hable una vez más. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos por quién eres tú, Señor. Sabemos que todo está bajo tu perfecto control y soberanía, pero también entendemos el alto nivel de responsabilidad que tenemos nosotros de ejecutar tus planes obedeciéndote a ti, Señor. Pero todos reconocemos haber llegado a esta instancia de ser padres y tener una familia, un hogar, sin la experiencia vivida. Estamos aprendiendo, Señor, a ser padres, a ser hijos, a integrar una familia. Estamos aprendiendo a obedecer tu voluntad. Pero, Señor, nosotros no podemos declararnos autosuficientes. Sabemos que siempre somos necesitados de tu sabiduría. Sabemos que siempre necesitamos de tu poder, que tú nos guíes, que nos ayudes, Padre Celestial, porque es tú, Señor, la única esperanza, el pronto auxilio. Señor, nuestro socorro viene de ti. Y queremos, Padre Celestial, familias consagradas. Queremos, Padre Celestial, familias rendidas a los pies de Cristo. Queremos familias testimonios en la verdad. Y por esa razón, Señor, una vez más, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables y tú nos direcciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Una de las cosas que podemos aprender de las Escrituras es obtener respuestas a muchas preguntas que nosotros nos hacemos. Y seguramente entre todas las preguntas que nosotros nos hacemos, y más cuando los padres ya llevan ciertos años de ver crecer a nuestros hijos, y nuestros hijos ya entrando en una etapa de adolescencia o juventud, donde quizás las situaciones van cambiando, uno se llega a preguntar, ¿qué está pasando en mi familia que ya no es como antes? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el seno de mi hogar que me cuesta tener diálogo o que me cuesta tener una proyección familiar? La vida es así. La vida se manifiesta en etapas y en procesos. Cada uno de nosotros sabemos que cuando nacen nuestros hijos tenemos una etapa, como cuando nosotros recién nos casamos. Pero cuando los hijos comienzan a crecer y empiezan a tomar sus decisiones, sabemos nosotros de que las decisiones pueden estar muchas veces equivocadas de ellos. Y ahí está en que nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo poder enfrentar la situación, si ser bruscos, si ser torpes, si ser severos, o ser permisivos, o ser quizás complacientes en sus caprichos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que un hogar esté siempre obteniendo victoria de los momentos difíciles? En esta mañana quiero que vayamos a tomar lectura de un contexto histórico sobre lo que fue específicamente la victoria del pueblo de Dios contra un pueblo enemigo llamado Amalek. Y vamos a ir al capítulo 25 de Deuteronomio. Y vamos a tomar la lectura de una orden, de un mandato que Dios le da al pueblo, a su pueblo, de ir en contra de Amalek. ¿Qué es lo que pasó?
¿Qué sucedió? Y vamos a entender históricamente primero quién es Amalek. Luego vamos a ver por qué Dios determina dando una orden a su pueblo diciendo vayan en contra de Amalek. Y luego vamos a ver la conclusión. ¿Qué sucede cuando obtenemos victoria sobre Amalek? Versículo 17 al 19 del capítulo 25 de Deuteronomio. El subtítulo dice, orden de exterminar a Amalek. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías ¿de dónde? De Egipto. ¿Saben que el pueblo de Dios estaba cautivo en dónde? En Egipto. Y tenía que llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces el pueblo de Dios estaba saliendo de la esclavitud en esa transición para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Salió al encuentro, dice Amalek. ¿Cuándo? Cuando salías de Egipto. Y dice, de cómo te salió el encuentro en el camino. ¿Y qué pasó? Y te desbarató la retaguardia. ¿Por dónde lo atacó Amalek al pueblo de Israel? Por atrás. Si ellos salían de Egipto para ir a la tierra prometida, sus ojos estaban puestos en Canaán. Así que ellos iban contentos a poseer el lugar. Pero sin embargo, Amalek salió por detrás y los atacó. ¿A quiénes atacó los de Amalek? Fíjense, dice, te desbarató la retaguardia de todos los ¿quién? Los débiles que iban detrás de ti. ¿Saben? En un ejército o en un pueblo, los que van abriendo paso, los que van abriendo camino son los más fuertes, los más guerreros. Y cuando alguien se cansa, cuando alguien está debilitado o cuando no se siente en condiciones de enfrentar, pasa a la retaguardia y va protegido porque va caminando con los que van haciendo punta adelante. Entonces, fíjense en lo que hizo Amalek. Los tomó de sorpresa. Segundo, desbarató, arruinó, sacó todo el orden que tenía, atacándolo por la retaguardia, atacándolos por detrás. Y mire lo que dice, que detrás iban los débiles. Y dice, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. No solo ataca a los debilitados, sino a los que están cansados y a los que están trabajados. Y no tuvo piedad y no tuvo temor de Dios. Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Dónde vivía Amalek? ¿Quién era Amalek? Los amalecitas eran una tribu enemiga y eran nómades. Ellos estaban en carpas, pero ellos estaban en Canaán. O sea que eran usurpadores de la tierra donde el pueblo de Dios tenía que poseerla. Cuando Amalek supo que venía Israel para allí, ellos tomaron la iniciativa de rodear el campamento y atacar por detrás. Esto significa que los de Amalek no querían que el pueblo de Dios llegase a la tierra prometida donde Dios se había comprometido en darle descanso, en darle abundancia de bienestar, en darle identidad, en darle un hogar. Sin embargo, vemos nosotros en el capítulo 17 de Éxodo cómo se desarrolla una guerra. Y aquí vemos nosotros un cuadro histórico muy importante para extraer principios, para ver qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios para defender nuestras familias. Porque el pueblo de Israel es una nación compuesta por familias.
Todos los que tenían la identidad de ser el pueblo de Dios eran familias. Y lo que Amalek quiere es atacar las familias del pueblo de Dios. Todavía estoy hablando de contexto histórico, no voy a decir dónde buscamos amalecitas por acá, pero estoy hablando de un contexto histórico. Dice el versículo 8 del capítulo 17. Entonces vino Amalek, el mismo, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esa vara era importante para el pueblo, ¿no? Esa es la que abrió el mar en dos. Esa es la vara que Dios utilizó como señal de su presencia y de su poder. Es la que le dio agua de la roca. Esa es la vara que reverdeció. Esa es la vara que quedó dentro del arca del pacto como un testimonio del poder y la presencia de Dios. Esa vara es una tipología de Cristo mismo. Y dice, y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y mientras las manos de Moisés se cansaban, no sé si intentó estar mucho tiempo así, pero empieza a doler los músculos y a cansarse y a bajar los brazos. Moisés era un hombre que ya tenía más de 80 años, un anciano, y estaba allí sosteniendo una vara y levantando sus manos. La Escritura dice que cuando él levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando él bajaba las manos porque se cansaba, prevalecía el enemigo. Como verán, esta es una guerra. Pero esto sucedía en la cumbre, en la parte más alta de la montaña. Pero la verdadera batalla se estaba llevando a cabo en el llano, en el valle de Refidim. Allí es donde estaba Josué y el ejército de Israel, el pueblo de Israel, batallando contra Amalek. Pero dice el versículo 12 que las manos de Moisés se cansaban, pero los que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y Moisés se sentó sobre ella. Y entonces Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Se imaginan ese cuadro? Moisés sentado y de un lado estaba Aarón sosteniendo un brazo y del otro lado estaba Hur sosteniendo un brazo. Y de esa forma dice que uno de un lado y el otro del otro, así hubo fuerzas o firmezas en las manos de Moisés hasta que el sol se puso. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. A ver, levante la mano, ¿cuánto tiene el libro que fue escrito? ¿Lo tienen? ¿Cuántos años han pasado de esto? Y aquí lo tenemos. ¿Qué dice Dios? Escribe esto para memoria en un libro. Este es el libro, el que usted tiene ahora. Así que vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de esto. Y dice: y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek desde debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre como Jehová Nisi, que esto es: Jehová es mi estandarte. Y dijo
por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esta historia tiene muchas enseñanzas. Aunque en todo el texto que hemos leído, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, no figura la palabra familia, podemos entender claramente que podemos aplicar esto a nuestras familias. Porque si este es el pueblo de Dios, aquí hay muchas familias. Por lo tanto, todos integramos un pueblo, una nación santa. Y mientras estamos en este valle, que es el mundo, que esperamos que nuestro Salvador venga, estamos en permanente batalla. Hay una batalla espiritual que se está desencadenando. La batalla espiritual o verdadera guerra espiritual está expresada en la Biblia hasta el día que Cristo venga. Porque el día que Cristo venga, según Pablo en su carta a los Corintios, dice, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrados de sus pies cuando Cristo se siente en su trono. Por lo tanto, mis hermanos, no se puede bajar la guardia. Mis queridos hermanos, no se puede bajar la guardia en una batalla. Esta batalla está librada con enemigos furiosos, con enemigos que tienen el objetivo de destruir tu hogar, desbaratar la retaguardia, donde no te lo esperas, donde no tienes idea que por allí va a entrar el enemigo. Por lo tanto, deberíamos nosotros analizar por lo menos 4 puntos para extraer una enseñanza acerca de esto. Lo primero es preguntarnos, ¿por qué Dios dice que Amalec se levantó contra su trono? Porque eso lo dice claramente en el versículo 16. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿A qué hace referencia la Biblia cuando habla de trono? Está hablando de gobierno, está hablando de autoridad, está hablando de cabeza, está hablando del gobierno de Cristo. Lo que quiere Amalec es específicamente guerrear contra las familias para que no sea Cristo el que gobierne tu hogar, sino que sea este espíritu de rebelión. Mis queridos hermanos, cada vez que nosotros tenemos esa batalla espiritual librada con nuestra vida y familia, es Amalec, que es un opositor que se levanta con todo poder para poder poner tropiezo y poder diferencias entre las familias de Dios y el Dios creador. El trono significa gobierno. El trono es los planes y propósitos eternos del Dios inmutable. Que claramente este Amalec del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento ya no figura nunca más, ni se lo menciona nunca más, podemos entender que no es Amalec o los amalecitas un grupo de guerreros físicos que era un problema, sino de quién es el primero que reveló que quería y pretendía usurpar el trono del Señor. Y es Satanás, el rebelde, el opositor, el enemigo. Esto lo expresa claramente la intención que tenía Satanás cuando es revelado en Isaías capítulo 14, en la descripción acerca de la intención que tenía Satanás. Isaías capítulo 14. Dice el versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y mire lo que revela las Escrituras de qué había en el corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte,
y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo. La intención del corazón de Satanás está desnudada en el versículo 13. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono. Cuando una familia está siendo amenazada o quizás violentada por esta influencia de pensamientos opositores a la voluntad de Dios, lo primero que se ataca es al trono del Señor. ¿Y de qué forma Satanás le ha servido la única forma engañosa desde Eva hasta el día de hoy y hasta el día que venga Cristo? La única forma y mentirosa que tiene Satanás es haciendo creer que la palabra no tiene verdad o no tiene autoridad. Cuando Satanás hace que la palabra sea cuestionada por el corazón de alguien, inmediatamente esa persona deja de mirar a Cristo como el Señor, Rey y gobernante de su vida y de su hogar y empieza a poner otras prioridades. Nosotros vemos que Amalek hizo guerra contra el Señor, contra su pueblo. Pero ¿cómo se transforma esto en una evidencia en las familias del siglo XXI? Es cuando los padres pierden autoridad sobre sus hijos. Es cuando los hijos cuestionan la autoridad de los padres. Y ese es el momento para alinearse delante de Dios, debajo de su legalidad, y entender, mis amados hermanos, que la autoridad que nuestro Dios nos ha dado como padres y cabezas de hogar, sea papá o sea mamá, no es negociable. No es negociable, porque nuestro Dios nos ha puesto por autoridad, porque ninguna autoridad ha sido establecida sin que Dios lo haya permitido. Pero Satanás no va a entrar a un hogar de una forma visible o de una forma abierta, sino que es todo lo contrario. Ataca cobardemente por detrás, con las guardias bajas, cuando no se lo espera. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos, ¿qué está pasando en mi hogar? ¿Por qué está pasando estas cosas? ¿Por qué mis hijos, mis hijas han cambiado su actitud? ¿Será que este siglo ha venido con toda su influencia maligna para destruir nuestros hogares? ¿Se ha dado cuenta que no es igual el tiempo que vivimos ahora que los tiempos cuando nosotros los mayores éramos adolescentes o niños? Las cosas han cambiado, pero lo que no podemos negar, mis hermanos, es que la maldad ha ido en aumento y que la rebelión se ha manifestado. Sé que es difícil aconsejar a los padres, pero nosotros no podemos validar nuestros consejos en nuestras percepciones u opiniones, sino en lo que las Escrituras nos dice. Y mis hermanos, nosotros no podemos negociar con nuestros hijos lo que la palabra nos está diciendo. Sé que la Biblia habla con quizás dureza para el pensamiento humanista de cómo nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da una orden, la debemos obedecer. Cuando Dios nos dice que debemos corregir, instruir, educar a nuestros hijos bajo el temor de Dios y conforme a los principios morales de la palabra, tenemos que hacerlo. Ahora, si nuestros hijos deciden desobedecer y hacer todo lo contrario, hermanos, los padres tenemos que ser atalayas y no cómplices. Atalayas, de decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que estás por hacer. Nosotros delante de Dios decimos no, porque te amamos. Sé que es una cuestión de edades. Hay edades que nuestros hijos, cuando le decimos un no, agachan la cabeza o se van llorando a su cuarto.
Hay edades cuando le decimos que no, probablemente te miran con furia, pero no te dicen nada porque aún te respetan. Pero hay edades que cuando le decimos no, te miran a los ojos y te dicen, no me importa. Mis hermanos, cuando dice que Amalek ataca por la retaguardia, es porque avanza sobre los más débiles. Y no estoy hablando de la fuerza, porque nuestros hijos nos doblan de fuerzas a nosotros. Estoy hablando de una vida espiritual. Estoy hablando de que muchas veces nosotros como padres no sabemos decir no. Y los hijos no saben descifrar o decodificar el lenguaje divino de Dios, que los no de un padre es amor. Porque un padre que ama, disciplina. Un padre que ama, azota, dice la Escritura. Porque la necedad del joven se va con la vara, dice la palabra. Y yo sé, mis hermanos, que estos son mensajes poco populares. Yo sé que son mensajes que si los queremos predicar abiertamente van a tener consecuencias. Yo sé, mis hermanos, que incluso hablar de lo que la Biblia nos enseña, cómo corregir y orientar el corazón de nuestros hijos al Señor. Yo sé, mis hermanos, que para muchos puede ser escandaloso. Pero es la manera y es la palabra de Dios la que no debe ser dudada, sino que debe ser tomada como palabra de Dios. Dios habló y fue escrito. Y acá usted lo tiene, que Dios le dijo a Moisés, Moisés, escribe esto como testimonio. Y usted tiene lo que Dios mandó a Moisés escribir en sus manos. Amalek se levantó contra el trono de Dios. ¿Cómo podemos nosotros batallar contra esta rebelión? No contra sus hijos, contra esta rebelión. Siempre va a atacar a Amalek a los hombres de gobierno. Siempre. Y debe ser muy sabio el padre y la madre para no obrar con violencia. Muy sabio. No es la violencia, no son los golpes, no es la furia. Porque nunca nos olvidemos que todos los padres también somos hijos. Y somos hijos de Dios. Y es Dios el que también nos reprende y nos disciplina. Debemos aprender de esto. Número 2. ¿Por qué Dios dice que está siempre en guerra contra Amalek? Versículo 16 dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué siempre Dios está en guerra? Lo primero que tenemos que ver es que si Dios está en guerra contra Amalek, yo también. Si Dios dice que Él está en guerra contra Amalek, nosotros también. Si Dios está diciendo que Él no va a tolerar nadie quien se ponga delante de Él con intención de suplantar su gobierno, nosotros también tenemos guerra contra Amalek. Porque Amalek es un espíritu opositor. Mientras nosotros vamos dejando la esclavitud del pecado y yendo a la tierra prometida, que es el lugar de nuestra salvación, la gloria misma, Amalek se interpone. Es la oposición. Y lo hace a través de derribar, de intentar boicotear, de entorpecer tu andar. ¿Por qué? Porque si usted ve lo que pasó con David en 1 Samuel capítulo 30, va a encontrar que este Amalek es realmente muy severo y no perdona a la familia. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 30. David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día y los de Amalek habían invadido el Negev. ¿Sabe qué pasó? En el Negev estaban toda la familia y en Siclag. Y dice que mientras David había ido a guerrear, los de Amalek vinieron al campamento donde estaban toda la familia de David.
y toda la familia de los soldados de David. Y dice que Amalek vino y había asolado a Siclag y le había prendido fuego. Y se había llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que se los habían llevado para seguir su camino. Cuando David vino con los suyos a la ciudad, ¿qué pasó? Estaba como quemada. Y sus mujeres e hijos se habían sido llevados cautivos, o sea, desaparecidos. Claro, hermanos. Amalek quema todo, incendia todo para borrar evidencias, para que nadie sepa quién fue el autor de esto que ha pasado. Hoy, mis hermanos, Amalek trabaja de una forma oculta y sigilosa, llevando a una persona a que ante el pecado eminente que es ofensa ante Dios pueda borrar sus evidencias. Manipula todas las cosas para que nadie sepa qué ha pasado. Consultar pornografía hoy es fácil, mis hermanos, porque es simplemente cuestión de ir a papelera, reciclaje o borrar historiales y listo, se terminó. Nadie sabe qué pasó. Pero mis hermanos amados, hay un Dios que todo lo ve y un Dios que todo lo sabe y nos lleva a nosotros a entender cuál es la calidad de guerra que estamos batallando. Pero dice que Amalek se llevó a las mujeres y a los hijos del rey. Cuando este espíritu toma una familia entera, es imposible no llorar como lloró David. Dice que David, versículo 4, y la gente que estaba con él alzando su voz y lloraban. Este Amalek hace llorar, hace quebrantar, hace entristecer. Este Amalek hace que alguien pierda las fuerzas de tanto llorar. Por esa razón es que es serio lo que nosotros estamos viviendo. Este es un mundo que aunque no lo vemos a Amalek y no vemos a los enemigos, entendemos que nuestras familias hacen llorar a los padres. Cuando sus hijos, nuestros hijos están confundidos o están impregnados de una influencia que los hace ser opositores a la verdad de Dios. Y muchos hijos no ven llorar a sus padres. No saben el sufrimiento de sus padres. Pero en la historia del hijo pródigo podemos entender que mientras el hijo menor estaba malgastando su vida en mujeres, en fiesta, no dice la Escritura el dolor que habrá tenido el padre en su ausencia. Pero nunca el dolor opacó a la esperanza, porque él todos los días esperaba que su hijo regrese. Amados hermanos, papá y mamá, que están llorando, porque el hogar que un día comenzó, hoy lo ven debilitarse, porque ven que se están yendo de las manos como agua entre los dedos, cuando ven que la situación ha ido cambiando, cuando cada vez que te arrimas a tu hijo o le decís, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y te responde con algo que te traspasa el corazón. Mis hermanos, no es para bajar los brazos, sino es para hacer lo que hizo David. David fue a consultar al Señor. Señor, ¿qué haré? Versículo 8, David consultó a Dios. Ante Amalek, ante la ausencia de la familia, ante el dolor que estamos pasando, nunca te olvides que hay un texto que nos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene de amigos, no viene de parientes, no viene de iglesia, no viene de pastores, no viene de nadie de la tierra. Mi socorro viene del Señor. El que hizo los cielos y la tierra, Él, autor y creador de todas las cosas, es el socorro para nuestras vidas. Por esa razón, mis hermanos, sepamos que Dios está en guerra contra Amalek siempre. Siempre quiere boicotear, impedir, estorbar, bloquear las bendiciones y los planes de Dios para tu vida.
Se han puesto a pensar que ningún padre ha planificado que sus hijos estén hoy alejados del Señor. Todos los padres nos ponemos a decir, Señor, anhelamos que nuestros hijos te sirvan. Anhelamos que nuestros hijos te amen, que te adoren, que sean fieles. Pero es una realidad que te hace llorar. ¿Qué está pasando? Amalek es opositor. Se levanta para ir en contra. Según número 24:20, no lo busquen, dice que Amalek es cabeza de naciones. Y esto significa que es la influencia mayor. Todo lo que es influencias mundiales y que arrasan contra la identidad de las familias. Amalek es cabeza de naciones. Y cuando se habla de cabeza, se habla de autoridad, de influencia, se habla de dominación. ¿Cómo hacemos? El tercer punto es que tenemos dos ejemplos. Uno, Josué, que hemos leído. Mientras Moisés estaba levantando los brazos sostenidos por Aarón y Hur, en la batalla que se estaba llevando en las alturas, en la tierra, Josué, obediente a lo que Dios le dijo a través de Moisés, estaba matando a filo de espada uno por uno de los amalecitas con todo el pueblo. Pero hay otro ejemplo. Un rey que tuvo la orden igual de destruir a Amalek y destruirlos sin piedad, llamado el rey Saúl. Y este texto nos lleva a nosotros a entender en 1 Samuel capítulo 15 qué fue lo que pasó. La orden era clara. Dios le había dicho que se prepare con el ejército para ir y matar a todo Amalek. Versículo 3 le dice, ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no tengas piedad de él, mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, caballos y asnos. Severo, radical Dios, no tolera nada de Amalek. Y hasta ahí Saúl convocó al pueblo, pasó revista a la tropa, juntaron las personas que iban a pelear, vinieron con Saúl a la ciudad de Amalek y les puso emboscada en el valle. Pareciera que estaba todo bien. Todo lo que nosotros vemos es una intención, pero no había en su corazón un deseo. Porque dice el versículo 8 que Saúl vino y tomó a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados. Todo esto desobedeció. Hermanos, cuando la orden es precisa, es todo o nada. ¿Es Josué o es Saúl? ¿Por qué? Hay un principio acá. Saúl no destruyó a Amalek. Amalek destruyó a Saúl. Porque en el capítulo 30, después que nosotros hemos visto de 1 Samuel, en el 31 habla de la muerte de Saúl, del rey. Y estaba en una guerra contra los filisteos, y cuando los filisteos vinieron y arrasaron y mataron a los hijos de Saúl, y mataron al pueblo, dice que Saúl, viendo que venían, le dijo a su escudero, saca tu espada y mátame, porque no quiero que estos incircuncisos vengan y me maten ellos por una cuestión de honor. Pero dice que no quiso su escudero hacerlo porque tenía temor. Entonces el rey tomó la espada y se tiró sobre ella. Y el escudero, cuando vio que el rey se había tirado sobre su propia espada, él sacó su espada y se mató como una lealtad. Pareciera que allí había muerto. Pero ¿saben lo que dice 2 Samuel capítulo 1? Cuando David recibe la noticia. Resulta ser que Saúl
no había muerto aún, sino que agonizaba. Todavía no había muerto. Dice que cuando David se enteró de lo que había pasado, que había muerto Saúl y los hijos de Saúl, que era su amigo Jonatán y los demás, dice que vino un joven a decirles estas noticias. Y le dice el versículo 4, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, y el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y han muerto. También murió Saúl, Jonatán, su hijo, murieron. Y David le dijo al joven que estaba con él, le daba las nuevas, le dijo, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que les daba las noticias le respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se estaba apoyando sobre su lanza, que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gentes de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, y le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, ¿soy quién? Casualmente. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. ¿Sabe cómo estaba Saúl? Estaba ensartado, pero todavía estaba vivo. Le dice, te ruego que te tires encima mío y me mates ya. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Pues mi vida aún está toda en mí. Estaba agonizando. O sea, no se mató Saúl. ¿Sabe quién lo mató? A quien él no lo mató antes. ¿Qué hizo David? Dice que cuando el amalecita le cuenta que él se tira sobre Saúl y lo mata, entonces David rajó sus vestidos, hizo luto, lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán. Y le dijo, versículo 13 al joven, ¿de dónde eres tú? Y él le dijo, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Hay una enseñanza. Si no destruyes a Amalek, Amalek te destruirá a ti. Porque la orden de Dios es importante, es sabia, es importante obedecer. Nuestra familia necesita padres que amen la palabra, radicales en obediencia al Señor, que amamos a nuestros hijos cuando sabemos decirle no. Yo sé que es difícil cuando los hijos han crecido y ya son mayores, pero mis hermanos, Dios no va a anotar en su libro de memoria las complicidades, sino tu obediencia o tu desobediencia. Que el Señor sea testigo delante de tus ojos de que tú delante de Él obraste con orden de la palabra. Por eso, mis hermanos, Dios quiere que tomes la decisión de obedecer como Josué. Termino. Número 4. ¿Qué pasa cuando la victoria ya es contundente? No habrá bandera de Jehová Nisi hasta que no termines la batalla. Jehová Nisi Jehová es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Aarón, que sostenía el brazo, y Ur, que sostenía otro brazo. Habla de un equipo perfecto, de una combinación perfecta. Aarón significa iluminado y Ur significa fiel y noble. Es una perfecta identidad de lo que es la presencia de la Trinidad de Dios en lo alto, dándonos la victoria en la batalla. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, donde la batalla es ganada en los cielos, en lo espiritual, para que nosotros obedezcamos, porque la batalla es del Señor. Porque quien pelea es el Señor. No mires el poder de los enemigos terrenales. Mira el gran poder y la victoria absoluta que tiene nuestro Dios. Por eso dice la Escritura que cuando terminaron Josué de matar a todos los de Amalek a filo de espada, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. La bandera representa un reino. La bandera representa un gobierno. La bandera representa una nación.
Nosotros como argentinos tenemos una bandera que cada vez que hay un acto patrio nos identificamos con la identidad de nuestra nación. La bandera del Señor está sobre cada hogar que le ha dado batalla y le está dando batalla a Amalek y que sabe defender y guardar a su familia. Porque primero Cristo venció para que nosotros seamos más que vencedores. La bandera de Cristo es el territorio tomado y conquistado por el Rey. Todavía me cuesta creer, y pido perdón si soy escéptico, de que hay una bandera de Estados Unidos clavada en la luna. Pero a lo sumo puedo entender que cuando alguien conquistaba un lugar, clavaba la bandera, diciendo, este es nuestro lugar conquistado. Pero mis hermanos, la bandera de Jehová Nisi, del Dios de la batalla, el que verdaderamente da el triunfo, está sobre ti, está sobre tu hogar, si realmente entiendes lo que es darle la batalla a Amalek. Concluyo con esto, mis hermanos. Ni el apóstol Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni el mismo Jesús vuelve a nombrar a Amalek. En el Nuevo Testamento no existe la palabra Amalek ni Amalecita. Pero sí podemos nosotros entender que este cuadro histórico nos transforma a lo que es la verdad del Evangelio. Un hijo de Dios en un valle como este mundo está claramente expuesto por todos y la cantidad de enemigos que tenemos alrededor. Amalek era un ejército guerrero. Israel recién estaba saliendo de la esclavitud, ni siquiera se conocían, nunca habían hecho entrenamiento de batalla. Nunca habían estado ni equipados para la batalla. Su mentalidad todavía era de hacer barros y hacer ladrillos para edificar la ciudad de Ramsés. No tenían preparación bélica, no sabían usar armas. Eran personas simplemente que habían salido de la esclavitud, tenían todo para perder. Pero la Escritura mostró que nunca el pueblo de Dios perdió una sola batalla mientras el Señor estaba con ellos. Hermanos, nosotros somos un pueblo pacífico. Somos mansos como nuestro Señor es manso. La violencia no es nuestro estilo. Y la victoria no la ganamos con palos ni con piedras. La victoria la ganamos con la espada que nos da el Espíritu Santo, que es su palabra, y con la oración, y con la esperanza y con la fe en que la batalla ha sido ganada. Mis hermanos, no se resigne a ver su hogar destruirse. Dele batalla espiritual ahora. Póngase en línea de bendición con el Señor, en legalidad, y verá que sus hijos volverán. Verá que habrá un quebrantamiento, y no estoy profetizando ni haciendo nada de eso, le estoy diciendo el resultado de lo que es la palabra que no vuelve vacía. Le estoy diciendo, mis hermanos, que guarden esa esperanza. Hermanos, porque si usted es un hijo de Dios, los hijos de Dios no veremos derrota jamás. Nunca, nunca se apagará la vela que humea, ni la caña en cascada se quebrará. Jamás habrá un dejar de ser misericordioso nuestro Dios grande y poderoso. Confíe en el Señor. Consulte al Señor como David. Ore, pregunte, déjese llevar por la obediencia y el Señor va a obrar a nuestro favor. Vamos a orar. Señor, entendemos y creemos tu soberanía. Y no queremos ofenderte a ti con nuestros deseos. Pero nos aferramos a la promesa de Noé que le hiciste a él. Entra tú y tu casa y toda tu familia al arca. Aquí no hay ningún padre que se resigne a ver a sus hijos, a su familia, a su esposo, esposa, irse a la condenación. Porque mientras
aún no venga Cristo, sabemos que esa tardanza es paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y Señor, nosotros creyendo en tu soberanía, respetando y aceptando tu voluntad, hasta que Cristo nos venga, seguimos aporreando el cielo con oraciones por nuestra familia. Queremos ver a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, queremos ver familias íntegras, arrodilladas a tus pies. Queremos nuevos hábitos de orden en nuestro hogar. Queremos, Padre Celestial, clamarte a ti porque tú eres el único Dios que existe. Los ídolos mudos tienen oídos y no oyen. No oyen nuestras súplicas como tú. Ellos tienen bocas labradas por manos de hombres, pero no hablan la palabra poderosa que hablas tú, Señor. Tienen manos talladas como si fueran reales, pero jamás abrazarán a un desamparado como tú, Señor. Y hoy te clamamos por las familias de esta iglesia. Y te suplicamos, Padre Santo, que la autoridad que tienen los padres de familia, papá o mamá, sea reivindicada en el nombre de Jesús en esta hora. Y el respaldo que viene de lo alto sea con poder y autoridad en la palabra de Dios. Porque, Señor, sufrimos como padres y nos sentimos impotentes de no poder ayudar a otros hermanos cuando están pasando esta situación. Pero juntos levantamos nuestros ojos a ti, Señor. Y te pedimos por cada uno de nuestros hijos que les avives el fuego y la pasión por Cristo. Porque nosotros, los que ya estamos menguando, los que ya estamos mayores, los que ya estamos entrando en plenitud de edad, nuestras pasiones y fuerzas pueden empezar a debilitarse. Pero los jóvenes correrán como el búfalo, volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán, no se fatigarán, dice tu palabra. Pero, Señor, que corran a la cruz. Que corran a tu verdad, a tu palabra, Señor. Queremos consagrar nuestras familias. Que el centro de nuestro hogar, el fuego, la hoguera, seas tú, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a cambiar nuestros hábitos, nuestros malos hábitos que nos hacen perder el tiempo. Porque, Señor, ¿qué será de ellos si tú nos llevas a algunos de los padres? Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, piedad. Te pedimos clemencia. Señor, oramos por nuestros hijos. Señor, aquí hay hermanas que tienen a sus esposos que no son creyentes. Clamamos por nuestras hermanas que le concedas el gozo de ver a sus maridos rendidos a los pies de Cristo. Oh, Señor, derramamos nuestros corazones delante de ti, solamente delante de ti, Señor. Porque somos aún imperfectos, porque somos débiles, porque necesitamos de ti, Señor. Glorifícate, Señor, en el clamor y en el llanto y en la angustia incluso y en los suspiros del corazón del afligido en este momento, Señor. Eres tú el Dios de restauración, el Dios de los milagros. Yo me imagino qué alegría habrá tenido esa viuda de Naín, que tú le resucitaste a su único hijo que estaba muerto. Qué abrazo le habrá dado su mamá. Danos, Señor, esa
hermosa alegría y el gozo eterno de abrazar a nuestros hijos, hijas, esposo, esposa, Señor. Abrazar a nuestra familia que estaba muerta y que ha revivido, que estaba lejos y ha vuelto a casa. Señor, te clamamos a ti, Padre, porque eres el único Dios que obras con amor eterno. No hay otro. Tú eres el único, Señor. Por eso es que te alabamos. Por eso, Señor, es que purgamos nuestra alma con la oración, porque sabemos que la paz y la esperanza empieza a brotar y a fluir de tal manera que nuestros ojos brillan, Señor, por la luz de la esperanza que tú nos das. Oh, bendito Dios. Seas exaltado, Señor. Seas glorificado, Señor. Aquí hay un pueblo que te ama. Te ama de verdad. Somos imperfectos, somos limitados, pero te ama este pueblo, Señor. Y espera en ti, Señor. Claro que espera en ti, porque no hay otra esperanza para nosotros. Gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos saben que tu oración ha sido escuchada? La oración no es un invento nuestro, lo hizo Dios para que nosotros hablemos y Él nos responda. ¿Cuántos saben que Él te escuchó? ¿Cuántos creen de verdad? ¿Crees? ¿Lo crees que vas a ver la gloria de Dios en tu hogar? Levanta tus manos, ponete de pie y dale gracias. Acción de gracia es abrir los labios y decir gracias por lo que el Señor hará. Y lo crees de todo corazón. Y bendices al Altísimo. Tenemos un Dios vivo, un Dios vivo, un Dios vivo. Hay esperanza. Háblales de la palabra. No te canses a tiempo, fuera de tiempo, de día, de noche. No te canses. Es tu tarea, papá, mamá. Es tu tarea, es tu responsabilidad. Háblales del Señor. Háblales del Señor. Es la forma más gloriosa y más preciosa de alabar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Gracias, Jesús. Puedes darle gracias al Señor.